Hola, bienvenidos a Cakes Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y te invito a que me acompañes a realizar dulces y deliciosas recetas. Pero no solo recetas, sino muchas técnicas y secretos. ¿Me acompañas? Y hoy la receta que traigo creo que no necesita mucha explicación con solamente ver esta foto. Y sí, se trata de una espectacular torta o bizcocho de chocolate. Y la usé para hacer esta deliciosa torta Oreo, que por supuesto la vas a encontrar aquí en mi canal como la hice. Así que sin más que agregar, vamos a comenzar con la receta. Los ingredientes también los podrás encontrar en la descripción del video. Comenzamos precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit. Vamos a acondicionar nuestros moldes y para esto estoy usando mi desmoldante casero, que aquí les dejo el link para que vayan a ver cómo lo hice. Y con un cuadrado de papel para hornear lo voy a doblar 3 veces en forma de triángulo. Y así esta punta la vamos a llevar al centro de mi molde y con el borde de este lo marco y corto. Y así ya tengo listo mi papel para llevar al fondo de mi molde. Y ahora le unto una pequeña cantidad de mi desmoldante casero por todo el molde. Pongo el papel en el fondo y le vamos a untar un poco de nuestro desmoldante sobre este. Y así ya tengo mis moldes listos para recibir la mezcla. Comenzamos sirviendo todos nuestros ingredientes secos y esta vez vamos a incluir el azúcar. Ahora voy a cernir la harina y luego voy a cernir el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear, que los tengo los dos en un solo envase. Agregamos la sal y luego terminamos con el cacao. Y ya mezclados todos nuestros ingredientes secos, vamos con los ingredientes líquidos. La medida de los huevos siempre las doy en gramos, por lo que les recomiendo que vean el video que hice de cómo pesar correctamente los huevos. Les dejo el link de ese video aquí y en la descripción del video. Tanto los huevos como la leche deben estar a temperatura ambiente. Ahora procedo a agregar mi café en polvo a la leche y en un envase mayor voy a mezclar todos los ingredientes líquidos, que son la leche, los huevos, el aceite y la vainilla. Ahora mezclo un poco para que se integren todos. Y aquí ya tengo mis ingredientes secos listos y los líquidos. Ahora vamos a mezclarlos. Lo vamos a hacer de forma intercalada, comenzando siempre por los ingredientes secos y terminando también con estos. Este proceso pueden hacerlo perfectamente a mano. Y al terminar de agregar los ingredientes le damos una breve mezclada a velocidad rápida. Recuerden que nunca debemos excedernos al batir, ya que desarrollamos el gluten de la harina y esto nos trae una torta o una masa dura. Y así ya tenemos nuestra mezcla lista. Ella queda un poco líquida, pero es perfecta, así es. Ahora vamos a llevarlo a nuestros moldes. Me ayudo con una báscula para distribuir la mezcla de forma equitativa en cada molde. Aunque podemos calcular con anterioridad la cantidad de mezcla que vamos a preparar dependiendo de los moldes y la cantidad de estos que vamos a usar, aquí les dejo este tip: pesar previamente su bol y después lo van a pesar con la mezcla. Con esto van a saber cuánta cantidad tienen. Y ya teniendo esta cantidad, lo van a dividir en el número de moldes que vayan a llenar. Y muy importante, nunca llenen demasiado sus moldes. Lo máximo que pueden llenar es 3/4 de su capacidad.
Y así ya están listos para llevarlos al horno que debemos tener precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y los vamos a dejar por aproximadamente entre 45 a 50 minutos. Y así deben quedar ellas, esponjositas y oliendo delicioso. ¿Cómo saber si están listas? Insertándole un palillo o una varilla en el centro de estas y estos deben salir completamente limpios. O también presionándolas en el centro y se regresan como una esponja. Y así, aún calientes, me ayudo con una espátula a separarlas de las paredes de los moldes. Y las dejo enfriar un poco sobre estas rejillas por aproximadamente 15 minutos para poder desmoldarlas. Cuando aún sintamos que están calientes pero no nos quema, es momento de voltearlas. Y para esto me ayudo con la misma rejilla en donde las teníamos enfriando. Y procedemos a retirarles el papel para hornear. Esta torta queda espectacularmente esponjosa y súper suave y el olor es increíble. Y las voy a dejar unos 15 minutos más reposando sobre las rejillas para poderlas envolver en plástico film, porque las voy a llevar al refrigerador para posteriormente usarlas. Aún estando tibias, vamos a comenzar a envolverlas. Debemos asegurarnos de que queden completamente selladas, porque como van a ir al refrigerador, debemos evitar de que nuestras tortas absorban cualquier olor de algún alimento que tengamos en nuestros refrigeradores. Y así también ayudamos a preservar la humedad que ellas tienen al haberlas envuelto tibias. Me gusta refrigerar las tortas dentro de sus propios moldes. Así ayudo a que mantengan su forma. Y en esta gráfica puedes ver cuánto tiempo duran nuestras tortas, ya sea refrigeradas o congeladas. Y aquí quiero mostrarles cómo quedan ellas por dentro. Esta, aunque está todavía un poco tibia por dentro, pero la voy a cortar para que ustedes vean esta delicia de esponjosidad. Miren esta belleza. Y el olor es increíble. Pero miren lo esponjosa que quedan. Así que ahora vamos a probarla. Esto es espectacular. Si ustedes son tan amantes del chocolate como yo, no pueden dejar de hacer esta deliciosa torta. Espero que esta receta te haya encantado. Y si es así, entonces te invito a que me apoyes con un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.